Nuestro diario vivir está poblado por múltiples acciones. Ninguna es natural. Todas contienen una explicación. En escenas de la vida cotidiana buceamos los porqués. Destejemos la trama de la construcción social. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo, en la casa común. Buenas tardes para todas, para todos. Iniciamos el programa número 11 de nuestro ciclo 2025 por la 93.7 Radio UNVIME de la Universidad Nacional de San Luis, y también estamos conectados con nuestros compañeros de San Francisco del Monte de Oro, con FM La Cigarra. Hola compañera, hola compañero, buenas tardes para ustedes. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Y buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes a todos. Qué lindo es volver a encontrarnos en un nuevo programa que promete mucho análisis. Al menos hemos quedado como movilizadas con los temas que se fueron desarrollando en este programa. Ha quedado una muy buena repercusión del programa anterior respecto del desarraigo y las dos notas de España que has realizado, Cristian, porque una de ellas fue respecto de una persona que tiene en claro que es andar en la vida, y la otra que está asentado ya en Vizcaya, así que estuvo muy bueno eso. Sí, la verdad, además la experiencia de hacer las notas fue muy enriquecedora. Ellos mismos, ella y él, quedaron ambos bastante enganchados, al punto tal de que no solamente han estado difundiendo nuestro programa, de lo cual estamos muy agradecidos, ¿no?, sino que además ya proponen ejes, temas, cosas para hablar, y eso está bueno. Si la audiencia quiere abordar algún tema, siéntanse libres a proponérnoslo por cualquiera de nuestras redes. De la misma manera que si hay algo más que les quedó dando vueltas de alguno de nuestros programas, también escríbanos por nuestros canales, puede ser por Instagram, por Facebook, hay mensajería privada en ambos, o pública como deseen, pero también en esta ida y vuelta de seguramente hay un montón de cosas que a nosotros se nos pasa o directamente elegimos, porque siempre hay que hacer un recorte para poder analizar, para poder profundizar, pero que seguramente se disparan otros temas, otras inquietudes que interpelan nuestra vida cotidiana. Y decimos que estamos con Facebook de Escenas de la Vida Cotidiana, con Instagram también con @Escenas de la Vida Cotidiana. En YouTube ya están subidos todos los programas, inclusive el número 10, así que estamos al día con la parte digital de este programa. Y del desarraigo, ¿a dónde pasamos hoy, María Inés? Hoy vamos a estar hablando sobre cuidados, así como gran tema general. Nuestra entrevistada es María Emilia Ruiz, más conocida como Emi Ruiz, que es trabajadora social, feminista, artista también, o gestadora de espacios culturales. Y vamos a hablar un poco de esto de hacer vidas cuidando, puntualmente de su experiencia de crear grupalidad a partir de maternidades que están atravesadas por la discapacidad, ¿no? Discapacidad de alguno de sus hijos, hijas, hijes. Así que espero que disfruten de temas para seguir profundizando. Y antes de seguir con la entrevista con María Emilia y nuestro tema musical, vamos a compartir un poco de lo que nos ha resonado estas semanas de la actualidad en nuestra querida Argentina. Un poco en relación con la entrevista que nos convoca hoy, me parece importante hacer hincapié en cómo el Estado se está retirando respecto a los derechos, puntualmente los derechos de discapacidad y todos los derechos sociales que son conquistas logradas, pero no solamente se retira y se transforma en un Estado
ausentes para la gente, para el pueblo, para los más vulnerables, porque un poco lo que hace el Estado es mediar entre quienes tienen el poder real y quienes no lo tienen, sino que además se torna en un Estado agresivo, ¿no? Un Estado que agrede a su propia población y que agrede casi al borde del desprecio a los más vulnerables, no solamente a las discapacidades, sino también a nuestros jubilados, ¿no? A las diversidades. Por supuesto, el feminismo es como su centro de mayor agresividad y odio en este momento. Y me parece hacer una especie de refrito y enlazarlo con la fecha en que está saliendo este programa, que es 29 de mayo, que es un aniversario del Cordobazo. Vaya gesta histórica si la subo, justamente para defender los derechos ganados contra otro Estado agresor en otro momento histórico. Sí, a mí este tiempo que estamos viviendo en lo social, en lo político, en lo institucional, me suena a que está muy pensado, por más de que nos quieran instalar de que son manotazos, ¿no? Yo creo que es un plan sistemático de eliminar todo lo que pueda potenciar nuestras libertades, nuestros derechos, nuestras formas diversas de existencia. Y sobre todo pegándole a las y los más vulnerabilizados por el sistema capitalista, patriarcal, depredador, heteronormativo, que es lo que ellos desde la derecha, desde el fascismo, no digo instalan porque ya está instalado, sino que refuerzan con sus políticas y con sus mensajes de odio. Y lo que vemos cada miércoles en protesta pacífica de las y los jubilados, acompañados en estos últimos miércoles atrás, por ejemplo, por la mesa ecuménica, por los curas de Opción por los Pobres, por la Pastoral Social Evangélica, y también había representantes del Islam. Bueno, lo que vemos cada miércoles en ese armado sistemático de violencia, ¿no? De no permitir que nos podamos manifestar cuando eso es constitucional. Está inscrito, digamos, en la historia de esta nación, ¿no? de este pueblo. Entonces, realmente están queriendo eliminar todas las garantías constitucionales que tenemos con esos operativos de violencia, porque no tienen otra explicación. Cuando te gasean a los ojos, no hay otra explicación posible que no sea que eso está pensado y ordenado para aniquilar, para disminuir, para menospreciar a nuestro pueblo. Sí, acuerdo con lo que están diciendo, y lo que a mí me resuena, por un lado, acuerdo también que está todo preparado, que son políticas que quieren llevar adelante, que no es solamente acá en nuestro país, sino que esto está diseñado a nivel internacional. Estamos viendo Mr. Trump, lo que está haciendo, el genocidio que están cometiendo en Gaza. Esta semana ha llegado hasta el paroxismo de que un legislador propone tirar la bomba atómica en Gaza, un legislador de Estados Unidos. Es de loco lo que está pasando. Nos quieren acostumbrar acá, como no estamos acostumbrados, nos quieren acostumbrar a una viralización de la violencia, y eso es gravísimo, porque además están contando con la indiferencia y a veces la aceptación de cierta parte del pueblo. Entonces, esas cuestiones me parece que son para tener más que en cuenta. Que además, lo que acabo de decir es todo un tema de desarrollo, ¿no? Pero yendo a la raíz del programa, que es maternar con las discapacidades, vemos el maltrato que hay hacia las discapacidades, hacia los programas. Se están eliminando programas, se están eliminando todo tipo de asistencia del Estado. El Estado se está retirando, y no solo que tenemos el Estado ausente, sino que estamos en un Estado en disolución, porque las medidas en concomitancia con esto, las medidas económicas que se anunciaron la semana pasada son de terror, porque implica que no va a haber
un control del Estado absolutamente para nada, y está diciendo de que son héroes aquellos que no pagan impuestos. Entonces, si estamos en este contexto viviendo y las personas vulnerables cada vez van a ser más vulnerables, imaginemos de acá, y esto recién empieza, imaginemos el país que podemos llegar a tener dentro de 10 años si esto se profundiza en la aplicación de este tipo de políticas. Así que es negro el panorama, como yo lo estoy pintando, pero esa es parte de nuestra realidad. Así que no sé cómo lo ven ustedes, compañeros, pero la cuestión viene bastante complicada. Vamos a un tema musical, Marinés. ¿Con qué nos vas a hacer disfrutar? Hoy vamos a empezar a escuchar, o nuestro primer tema musical es Colibrí, de Magdalena Matei, una cantautora chilena. Todo es verdad, lo que me dices, todo es verdad. De lo que un día me hace feliz, mañana bien será la mitad. Y que también con la ilusión se puede jugar, pero muy lejos de deslumbrar, para que duela menos andar. Si yo nací de un colibrí que me enseñó solo a cantar, y que un día así me echó a volar, volar, volar. Todo es verdad, lo que me dices, todo es verdad, que los amigos vienen y van, y lo que brilla puede opacar, y que también la oscuridad me puede alumbrar, y la intuición ayuda a encontrar lo que hay allá en el fondo del mar. ¿Qué puedo hacer si yo nací de un colibrí que me enseñó solo a cantar, y que un día así me echó a volar, volar, volar? ¿Qué puedo hacer si yo nací de un colibrí que me enseñó solo a cantar, y que un día así me echó a volar, volar, volar? ¿Qué puedo hacer si yo nací que me enseñó solo a cantar, y que un día así me echó a
Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común. Empezamos a transitar nuestra escena de la vida cotidiana de hoy. Entrevista. Como lo anunciamos, hoy estamos con Emi Ruiz, María Emilia Ruiz. Ese es el nombre completo, ¿cierto? Así es. Emi Ruiz es trabajadora social, vive en Unquillo, tiene un recorrido riquísimo que tiene que ver con la militancia territorial, feminista y su militancia también en políticas del cuidado. ¿Lo podemos llamar así, Emi? Sí, puede llamarse así. Va teniendo, distintos nombres según las épocas. Sí. Yo siento que me encontré con la noción cuidados y más que todo intercuidados, que es la que más me gusta usar ahora en los últimos años de mi vida, ¿no? Emi, ¿cómo nace esta inquietud de trabajar con mujeres que maternan hijes en situación en discapacidad, con un diagnóstico que apareció en el desarrollo de la vida o desde el nacimiento? Hay un momento clave para mí en lo personal, que es el encuentro con un libro hermoso que se llama Mujeres intensamente habitadas, Ética del cuidado y discapacidad, de una colega, trabajadora social de la UNER, de Paraná, Entre Ríos, que se llama Alfonsina Angelino. Hace ya más de 10 años me encuentro con esa obra, que es un trabajo que ella hace en un posgrado sobre metodologías con otras mujeres madres, con narrativas en primera persona de esas mujeres, y a la vez está pensada desde las ciencias sociales, ¿no? Que también son lugares que yo habito. Y la verdad que fue como, un hito importante para leerme a mí misma. Yo antes de ese momento, ¿quién venía siendo? Antes de ese momento, trabajadora social comunitaria con amplio desarrollo como en organizaciones de base, organizaciones sociales. Me gusta decir a mí también una trabajadora de la cultura, pensando los procesos culturales, las políticas culturales. También en ese laburo de base, en ese laburo territorial, comunitario, fui desarrollando el oficio de acompañar también, ¿no? El oficio de acompañarnos entre mujeres, entre vecinas, en distintas situaciones de los procesos vitales, parto, lactancia, puerperio, violencias de género, pero también otros sucesos como las inundaciones que tuvimos hace también más de 10 años acá en Unquillo, en Sierras Chicas. Entonces, emergentes de lo comunitario, siempre como viendo con qué herramientas nos acompañamos entre vecinos y vecinas. Esa venía siendo mi desarrollo profesional, y por otro lado, familiarmente, tuve 2 hijos hace ya más de 20 años, hoy son 2 jóvenes, el segundo con diagnóstico de discapacidad, o sea que también era mamá de 2, o sea, también ejercía todo el trabajo materno, y a la vez estaba atravesada por esta situación, pero nunca había encontrado palabras que pudiesen expresar algunas cosas que había vivido, hasta que no me encontré con ese libro. Y fue realmente muy fuerte en ese sentido, es decir, esto podía tener este nombre, esto podía ser relevante para alguien, esto que sentía también lo sienten otras personas. Bueno, eso que como trabajadora social ya lo había visto y aplicado en otras miles de circunstancias de la vida, individual, personal, colectiva, social, no me había pasado con la discapacidad en términos que no había colectivizado, más allá de ir y poner el cuerpo en la tarea de criar este hijo, ¿no? Y de todo lo que me tocaba. Así que digamos que ahí hay una inflexión. En mi encuentro con ese libro me dieron muchas ganas de provocar otras cosas a partir del libro, y ahí aparece como mi ser educadora popular, ¿no? Muchas ganas de, no sé, de producir o encuentros o rondas, o si no, otros dispositivos, obras de títeres, no sé, cualquier cosa que se pudiese hacer con ese contenido, que para mí había sido muy potente, pero también hacerlo llegar a más personas. Y ahí empecé a hacer rondas de lectura de ese libro antes de la pandemia acá en la zona, medio como probando qué pasaría si nos ponemos a leer esto con otras mujeres, y ese espejo que nos genera vernos en los relatos y las narrativas otras. Bueno, y ahí llegó también la pandemia y me depositó como en un camino no previsto de relación con la virtualidad, así como estamos charlando ahora vos y yo, mediante Zoom. En un momento era, no sé cómo se hace, había que aprender,
¿no? Naturalizar ese modo de encontrarse, de conversar, después las redes sociales, y de pronto empujada a ese mundo de la virtualidad, esta situación nos regaló a mí y a otras la posibilidad de encontrarnos con personas cuidadoras primarias, cuidadoras principales de sus hijos e hijas de distintas edades con discapacidad que viven en distintos lugares de la Argentina y de otros países, que que casi nunca tenemos tiempo para nosotras mismas, porque todo nuestro tiempo está puesto al servicio del cuidado y la atención y las terapias. Entonces, bueno, asocio esto también a lo virtual, porque también habilitó que con un clic, ¿no? Y un dispositivo uno pueda darse ese micro tiempito para encontrarse con otras y para en eso mirarse a sí misma, darse tiempo. Y así empezó a andar esto que llamamos Hacer Vidas Cuidando, que primero fue un taller, que luego fue una serie de dispositivos como un ecosistema de propuestas varias, y que hoy ya lleva varios años de desarrollo, 6 o 7, y bueno, muchos ciclos, y se ha generado una red a partir de este laburo que seguimos sosteniendo, e incluso una tarea que nos damos para el Día de la Madre de campaña pública sobre estos contenidos. Bien. Ese es el caminito, digamos, por el cual me empecé a dedicar a esto, y bueno, sigo ejerciendo, quiero decir, integrando mis saberes también, ¿no? Y mis conocimientos. El de madre, la experiencia personal encuerpada y familiar de madre, cuidadora, y la tarea profesional como trabajadora social, de pensar en poder colectivizar con otros grupos de pares. Claro, y el arte y la cultura también como canal, como vía de comunicación. Yo recuerdo que nos conocimos en el marco de un encuentro de cultura viva comunitaria, hace unos cuantos previo a pandemia y todo lo demás, que uno se parte de la vida ya antes o después de la pandemia, y ya no sabe cuánto tiempo pasó desde aquel momento. Tal cual. Sí, sigo leyéndome como trabajadora de la cultura, lo suelo decir en todos los espacios, porque también me parece que es en el terreno de la cultura que nosotras podemos pensarnos de un modo u otro y ser activos en términos de elegir, reproducir o transformar lo que nos toca, ¿no? Entonces es ahí, en la arena de lo cultural, que uno decide qué es ser disca, qué es ser loco o loca, qué es ser mujer, qué es ser varón, qué es ser familia, cómo concebimos eso. Esas concepciones se tejen y se maduran en el campo de lo cultural. Entonces también hay esta disputa de sentidos, creo que sigue siendo parte de mi tarea, ¿no? Disputar sentidos sobre, por ejemplo, para entrar en tema, esta noción de lo trágico. La discapacidad siempre está asociada a una tragedia, digo, en general, públicamente, hegemónicamente. Eso también se puede tensionar o disputar los sentidos, ¿no? De la tragedia. Y el arte permite, ¿no? O la expresión artística, reelaborar lo que todavía no podemos a veces expresar desde lo intelectual, ¿no? Hacerlo propio, darle otra vuelta. ¿Qué sentís que te aportó a vos el encuentro con otras mujeres que maternaban en discapacidad? ¿Antes tenías esos espacios o fue a partir de ese poner en palabras que vos decías, ¿no? Que te permitió conectarte? Nunca los tuve y al menos nunca tuve espacios con las características que yo luego le di a los espacios que promuevo o que ofrezco, ¿no? Porque, a decir verdad, sí hubo invitaciones, a mí como madre, hubo invitaciones de los distintos equipos terapéuticos de mis hijos a que este turno es para mamá y papá, o que venga mamá y papá a esta reunión o a esta estrategia, pero siempre como, bueno, sostenedores de un proceso que es el proceso de la persona que se está abordando, que en este caso es el hijo o hija, la persona con discapacidad. Hay distintas perspectivas en los distintos equipos de trabajo, ¿no? Ahora justo estábamos haciendo unas producciones en este tiempo sobre la cuestión de la atención centrada en las familias, que es un paradigma, un modelo posible a seguir, y ahí tensionando y conversando con otros profesionales. Pero más allá de los distintos paradigmas, siempre sentí, así si yo registro lo que yo sentí en ese proceso, dos cosas. Una, que nunca me estaban invitando a mí realmente. O sea, no
no había una mirada detenida en lo que yo podía sentir o pensar. Yo era un instrumento para un otro, ¿no? Yo tenía que hacer tales cosas, leer tales, comprender tales cuestiones, ejecutar tales otras cosas para que mi hijo logre tal o cual objetivo, ¿no? Para que camine, para que hable, para que... Entonces a la mamá, al papá o al espacio familiar se les pide que, dos puntos, colaboren con ese proceso. Entonces ahí hay unos enredos respecto a quiénes somos los protagonistas de esa crianza, hasta dónde y cómo integramos estos elementos que traen los distintos profesionales o las distintas terapias, pero siento que nunca fui convocada como yo, como persona, sino a través del rol o la función que yo tenía hacia o con mi hijo. Y por otro lado, que me di cuenta mucho después, ahora en este proceso último que cuento, me pasaban cosas con las instituciones, con el pasillo, con la espera, como que eran espacios tristes, porque me daban tristeza o bajón, como cada uno le quiera decir, y que yo quería estar lo menos posible ahí, o huir, o no estar, o no sentirme parte de eso, o veía otras mamás en la espera y no quería ser igual que ellas, o sea, quería diferenciarme de ellas. Yo decía, no, yo no quiero saber nada con eso, aunque me toque igual o peor, digamos, no es comparativo, ya estamos aprendiendo justamente. Parte de la tarea es no compararse, no compararse y no compararse con las demás, pero esa sensación de que pensar que voy a tener que destinar todo este tiempo de mi vida, o de mi año, o de mi semana nomás, ¿no? Es decir, a estar acá, a la espera de, y volver el miércoles y volver el viernes, y entonces cada vez dejar más cosas de las que yo tenía planeadas hacer en mi vida para dejarlas acá, en un espacio como de, sí, de un compás de espera, de un paréntesis. Y eso del paréntesis es muy importante en esto de maternal discapacidad. Nuestro deseo y nuestra subjetividad queda en suspenso cuando aparece la discapacidad y no sé cuándo la recuperamos, a veces nunca más o a veces muchos años después. Entonces, bueno, fue un desafío para mí generar espacios para nosotras donde podamos primeramente estar en primer lugar, vernos nosotras mismas, en el espejo con las otras, ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿En qué devine? ¿Quién estaba siendo allá cuando me encontré con el diagnóstico de mi hijo y quién estoy siendo ahora? Por eso la propuesta se llama Hacer vidas cuidando, porque hacemos vidas, las vidas de los hijos y también las nuestras. No es sin el cuidado todo el tiempo, atravesando nuestras vidas, pero en quiénes vamos deviniendo también, ¿no? A mí me gusta pensar no solo madres de hijos con discapacidades, sino mujeres madres o mujeres devenidas madres de hijos con discapacidad, para no perder esta noción de que seguimos siendo mujeres a las que nos tocó esto, y poner en cuestión por qué nos tocó, porque qué es lo que nos tocó. Una cosa es que te encuentres con el diagnóstico de discapacidad en la panza, en el parto o en la crianza, y otra es después encontrarte con la carga de cuidados que esto implica, ¿no? Solas, muchas veces solas, en un alto porcentaje somos las mujeres madres las que nos hacemos cargo de la totalidad de esos cuidados, de la inmensa mayoría, entonces es muy alta, la sensación de soledad es muy fuerte, muy repetida, muy común entre todas, y esta combinación entre cansancio y soledad es como un maridaje terrible, terrible, no poder siquiera poder expresar ese cansancio en ningún lugar porque se espera de una, eso cruza también con los mandatos maternos, se espera de una que una esté siempre lúcida, clara, atenta a todos los procesos, entregada. No se nos permite socialmente tampoco ni la queja se asocia al desamor hacia el hijo y no tiene nada que ver. O sea, uno puede seguir amando al hijo terriblemente o a la hija, sin embargo poder expresar el cansancio, que a la vez nos trae algo de, che, ¿quién se hace cargo de esto? No me dejen sola, ¿no? Es decir, ¿alguien más me puede colaborar con toda esta sarta de tarea que tengo? Sí. Y ni hablar la dimensión emocional que también se pone en juego ahí, ¿no? O sea, lo que nos duelen, las cosas que tenemos que hacer, que tampoco podemos hablar de eso. Vos tenés que estar así, lady, siempre sonriente. Sí, ya de por sí a las mujeres se nos exigen todo el tiempo eso, cuando sos mamá más, y cuando aparecen diagnósticos, digamos, todavía peor, ¿no? Menos te podés quejar, ¿no? Como son cosas propias de la maternidad, Sí. de lo que se espera de las madres, o sea, compartimos muchas cosas con las demás maternidades claramente, y después tenemos algunos rasgos Particularidades. más específicos o singulares que en realidad son básicamente
como aplicar una lupa aumentativa de lo mismo que le pasa a todas las demás, pero en una potencia mucho mayor. Me acordé ahora de una campaña que a propósito del Día de las Madres, eso, no nos regalen flores, y que desde el espacio de Red de Mujeres que hacen Vidas Cuidando, lanzaron, bueno, ofrecer cuidados. Y me pareció muy bonito porque a veces hay tanta ocupación del mercado, ¿no? Bueno, de regalar cosas en un día específico. Bueno, si quieres regalarme algo, regálame tiempo, regálame menos carga, ¿no? Y me pareció muy lindo poder trabajar desde eso, ¿no? Desde eso que es simbólico y es concreto y es claro también. Además porque regalar cuidados o regalar tiempo es regalar atención, frenar y mirarte, registrarte, preguntarte qué necesitas, porque también en los entornos cercanos, nuestros de amigos, compañeros de trabajo o familias cercanas, que son los que por ahí nos sostienen, las redes de apoyo se configuran comunitariamente con esas personas, mucho hay de te ayudo como a mí me parece que te tengo que ayudar, ¿no? Te ayudo con lo que yo supongo que vos necesitas, pero en realidad poca escucha también para preguntarte realmente qué sería lo que estás necesitando para no imponer una cosa como cuidado y que finalmente termine siendo un descuido. Entonces también ahí hay mucho para aprender comunitariamente de lo vincular y de cómo se escucha a quienes están en cada lugar. Entonces, esto que ya te decís, de ofrecer cuidados y ofrecer tiempo, más allá de que se corre de lo material o de lo mercantil, no de comprar cosas, también es la posibilidad de pensar en lo que yo llamo disponibilidad o disposición corporo-emocional. Disponer de cuerpo para prestarle al otro, y no solo cuerpo, tipo fuerza llevo traigo, las bolsas del súper, las bajo y las subo del auto, o la silla de rueda, sino también disposición emocional a conectar con el otro. Porque ese es como un constructo que he ido desarrollando a lo largo de estos acompañamientos, de todos estos años, que no es uno sin el otro, o sea, si solo estoy conectada emocionalmente, te escucho muy bien, pero después no pongo el cuerpo en una cosa donde hacía falta un hacer concreto. Ejemplos de hacer concreto. Sé que estás colapsada y pasé por tu casa y te llevé una tarta, entonces te evité que vos además tengas que cocinar. De lejos parece una huevada, pero para la vida cotidiana, alguien que está colapsada y que no duerme hace 8 años, es un montón. Eso que hacemos en el puerperio inmediato, cuando la mamá acaba de parir, bueno, pero nosotros el puerperio es eterno, no termina nunca, entonces son gestos de cuidado hacia nosotras que suman un montón. Y para hacer esa tarta necesitas mano de obra, trabajo, gas, bueno, eso es poner cuerpo, ¿no? Disposición corporal. No es sin pensar estar conectada con la otra en términos de preguntar, de saberla, de saber por dónde anda, de husmear, no de imponer una supuesta ayuda cuando no hace falta. Entonces ahí la capacidad de escucha, esa escucha hábil, que puede tomar lo que la otra trae, que a veces el acompañamiento es necesario solo hacer un silencio, pero estar cerca, y no decir y decir, vos tendrías que soltar un poco ese hijo, tendrías que darte una vuelta, tendrías que salir, porque desde qué lugar tan lejano en vivencia pueden hacernos esos aportes, a veces las personas que nos quieren, ¿no? Imagínate Sí, y seguir esas son las sumando a la cercanas. culpa, ¿no? O al sentimiento de culpa, al deber hacer, Todo al lo que falta, gallego de que todo está lo que buscando. además te falta hacer mejor, ¿no? Porque además yo debería poder tomarme un cafecito con mi amiga, además yo debería poder ir al gimnasio, pero dejando a mi hijo con quién, digamos, ¿no? No es simple de abordar, pero a la vez tampoco es tan complejo si nos disponemos, por eso vuelvo a hablar de la disposición. Porque también en esta cosa de si es simple y complejo, ojo con estas frases tan repetidas y remanidas en las escuelas con las maestras y en todos los lugares y con las amigas, ay, yo no sé cómo se hace, ¿no? Ay, no sabría cómo hacerlo, no tengo formación. Esto que habría que subrayar, Inés, en la entrevista. Yo tampoco tenía formación cuando nos tocó lo que nos tocó como madres. Tal cual. Entonces, si nosotras, algunas personas, cuando te toca la lotería, porque es una lotería, la discapacidad puede ser, no es tuya hasta que te toca y le puede tocar a cualquiera, y no es solamente esto, también vamos a estar en estas situaciones de necesidad de apoyos siempre en nuestra vida. En los primeros años, en los últimos años de la vida pasa lo mismo con la vejez.
y con otras situaciones. Entonces, esto de empatizar o resonar con estas realidades de los cuerpos diversos y sus necesidades, y que no podemos solos con todo, que somos interdependientes, digamos, son todas nociones, si se quiere, sociales o filosóficas también, que la discapacidad nos trae a la escena, ¿no? La fragilidad humana, digamos, puesta ahí, delante de la nariz para ver qué hacemos con eso. Y volviendo a los que dicen, yo no estoy preparada, nosotros simple, y eso es simple, decimos, nosotros tampoco estábamos preparadas y tuvimos que aprender. Pues entonces si nosotros aprendimos a interpretar a un hijo no verbal, pues cualquiera que quisiera hacerlo podría hacerlo. Y si aprendimos a acomodarlo en la silla postural, porque estamos interpretando cómo ese cuerpo se puede lastimar si está de un modo y está más cómodo si está de otro modo, cualquier vecina o vecino podría hacerlo, si entra en conexión real con ese sujeto y le da el lugar de sujeto y de persona, y no media, ¿no? Teniendo que mediar con la madre, qué dijo, qué no dijo, qué quiere, qué no quiere, ay, no te dejo a vos. Si aprendimos a poner sondas, catéteres, pañales, bueno, nosotros aprendimos por qué dejarnos solas a las madres con eso. Por eso los eslogans, los hashtags de la campaña eran solas no podemos, solas no queremos. Emi, todo lo que nos venís relatando nos deja un montón de preguntas para seguir profundizando. El tiempo es cortísimo, pero sí me gustaría que comentes de estos nuevos círculos y conversaciones que estás ofreciendo dentro de poquito, para seguir preguntándonos y investigar, y eso, si tenemos alguna situación cercana que nos interpela, cómo poder acercarnos, que no son espacios exclusivos para mujeres que maternan en discapacidad, sino para quienes también podemos acompañar o pueden acompañar desde la implicancia, ¿no? Desde el poner el cuerpo. Claro, tal cual. Porque situaciones cercanas creo que todos y todas tenemos, solamente que a veces no queremos verlas, ¿no? Sí, eso también es lo que opera como la invisibilidad de las personas con discapacidad, y detrás de la invisibilidad de las personas con discapacidad también la invisibilidad de sus cuidadores, la doble invisibilidad, digamos, en ese sentido. Así que bueno, ahora pronto, en el mes de junio, ofrezco tres encuentros virtuales gratuitos que se llaman Singularidades de Maternar en Discapacidad, y se pueden inscribir ahí en el Instagram, hay un enlace en la bio, y si no me preguntan por otras vías, pero hay un formulario de inscripción y las personas que estén inscritas ahí van a recibir el enlace de Zoom para estar en esos encuentros virtuales. Esa semana que compartimos esos 3 encuentros, también vamos a acompañarnos ese procesito con un grupo de WhatsApp para conocernos con otras mujeres. Y esas fechas son el 9, el 11 y el 13, pero la inscripción cierra el viernes 6 de junio, así que faltan 3 semanas. Tenemos 3 semanas para convidar y compartir a que se sumen más personas. Y ahí haremos, lejos de dar tips, eso es importante, que no vamos a decir, ¿no? Cómo hacer, pero sí información de calidad sobre algunas singularidades de nuestra vida, la relación con el sistema médico, cómo eso opera sobre nuestra subjetividad, las perspectivas de la salud y de lo médico, biologicista, y de la posibilidad de nuestros saberes maternos a intención, después la sobrecarga de cuidados, cómo entendemos los cuidados y los descuidos, y después la posibilidad, como otro tópico, de tomar el timón de nuestras vidas y tomar decisiones con lo que nos toca, siempre con otros. Inés, muchas gracias por el espacio. Gracias. Seguro que hay más para seguir conversando en otra oportunidad. Este es un hermoso disparador para otras conversaciones, para otros recorridos, que además tenés un recorrido riquísimo que le dio origen a todo este devenir, a todo esto que está haciendo hoy, ¿no? Quiero decir una última idea, porque me la preguntaste hace un rato y creo que me quedé, quiero recuperarla al final, y es la palabra perspectiva, y ahora lo traigo de la mano de mis recorridos y cómo leo yo las situaciones hoy, la edad que tengo, la edad que tienen los hijos, cómo se van moviendo las distancias que tenemos para leer lo que nos pasa, ¿no? La implicancia, o sea, cuánto adentro, cuánto afuera, cuánto siento tan sentidamente y cuánto puedo poner distancia. Y en ese juego de distancias para leernos, también entra la lectura de los demás. Entonces también no tengo solo mi propia experiencia, sino al haber escuchado a tantas familias,
Y eso pasa en los grupos en general, como te salís de tu pupo, digamos, y de tu drama o de tu tema y pones en perspectiva y lees con las demás también. Entonces me parece que eso aportan los grupos de pares o las redes. Estar con otras es leer lo propio en el espejo de las otras, pero a la vez leerlo con un poco de perspectiva, y me parece que aporta salud mental, aporta alivio, es eso de tener perspectiva, como un poquito más de calma o de alivio a la hora de leer lo que nos pasa. Lo que desde la psicología social decimos la distancia óptima para poder trabajar y operar en la realidad, ¿no? Gracias, Emi. Bueno, Inés, un beso Abrazo a todo el grande. equipo ahí, un abrazo y lo seguimos cuando quieran. Libérate, amiga mía, de las falsas ilusiones, porque un corazón que falla también tiene sus razones. Te fuiste sin aceptar, no importa, no pasa nada. La vida te da 3 vueltas, lo bueno está por llegar. Cansada de hacer lo que toca en vez de lo que le provoca, viviendo en una burbuja que es frágil pero que flota. Viajando hacia adentro se nota que es como un llamado a otra cosa, liberando lo innecesario, vuelas como mariposa. Si la incertidumbre vuelve, dile que no le pregunte a todas esas personas que con su opinión confunden. Espera sin presionar, respuestas van a llegar. Adentro estuvieron siempre, confía en tu despertar. Cansada de hacer lo que toca en vez de lo que le provoca, viviendo en una burbuja que es frágil pero que flota. Viajando hacia adentro se nota que es como un llamado a otra cosa, liberando lo innecesario, vuelas como mariposa. Si usted quiere que yo me agache, no le creo, porque vengo con mi manada alzando el fuego. Soy como la oruga que se traga las hojitas del sendero, pa' alzar el vuelo entre los ladrillos de este mierdero. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Y del pantano saldrá la fuerza para florecer. ¿Cómo? Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Y del pantano saldrá la fuerza para florecer. Cansada de hacer lo que toca en vez de lo que le provoca, viviendo en una burbuja que es frágil pero que flota. Viajando hacia adentro se nota que es como un llamado a otra cosa, liberando lo innecesario, vuelas como mariposa. Como mariposa. Ay, como mariposa. Ay, como mariposa. Ay, como mariposa. ¿Quiénes hacemos escenas de la vida cotidiana? Producción y conducción, Cristian Jiménez y Sergio Garis. Mesa de redacción, María Inés Alman Bornes, Cristian Jiménez, Alejandro Flores y Sergio Garis. Estética de audio, Walter Miranda y Vilma Ruiz. Controles técnicos, Sebastián Agüero. Nuestro análisis psicosocial. Iniciamos este tercer tramo de nuestro programa Escenas de la Vida Cotidiana. ¿Qué estuvimos escuchando, María Inés? Estuvimos escuchando a las Áñez, que son 2 hermanas colombianas, junto con La Muchacha, en un tema que se llama Libéralo.
Bueno, perfecto. La muchacha tiene unos temas que son muy picantes, realmente. Como corresponde, en este tercer tramo hacemos un análisis psicosocial. ¿Cuáles fueron las resonancias, compañera y compañero? La verdad que me sentí muy identificado cuando ella relata de que a partir de un libro empieza a leerse a sí misma. O sea, el libro funciona como un catalizador donde ella empieza a poder entender su propia realidad desde otro lugar. Y también lo que me resonó bastante fue el uso de la cultura también como un catalizador para entender la realidad. Tengo un conocido que siempre dice que el humor pone las cosas en su justa medida. Yo creo que más que el humor, el arte pone las cosas en su justa medida, ¿no? Nos ayuda a procesar momentos y procesos que por ahí son muy pesados. Luego ya en mi función como docente tomo esto de no me siento capacitado para esta situación, donde ella relata de que bueno, ella tampoco estaba capacitada, estaba en una situación que simplemente le vino y tuvo que empezar a aprender con ese otro que era ni más ni menos que su propio hijo. Y la construcción, digamos, de un grupo de contención donde va discurriendo esto de la ayuda, pero una ayuda a partir de lo que el otro necesita y a partir del diálogo. No tanto desde el deber hacer, te ayudo, quiero decir que bueno, es perfectamente lícito que uno se sienta sensibilizado y quiera decir, bueno, te ayudo, pero a eso lo debemos complementar con diálogo y preguntar y decir, bueno, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ser útil? Y a lo mejor, tal como ella dice, bueno, haceme la tarta hoy, ¿no? O conseguime algo, anda a hacerme tal trámite, y a lo mejor es una cosita muy simple y para esa persona, esa madre en este caso, es todo. Bueno, esos son mis resonares. Sí, tomando esto que dice Cristian de la ayuda, cuando te ofrecen ayuda o cuando te dicen toma esto o te quieren ayudar con cosas o con cuestiones, o con actos incluso, pero que son pensadas desde el lugar de quien hace la acción y no desde la necesidad de la mujer que está maternando, ¿no? Pienso en qué valioso es ofrecer cuidados, como en algún momento de la entrevista también lo comenta Emi, como salió una campaña para el Día de la Mujer o el Día de la Madre, creo que era puntual, y es ofrecer cuidados. Ofrece tiempo, ofrece poner el cuerpo. Muchas veces también damos dinero o cosas pensando en que ya estamos cumpliendo. Pero lo pensamos desde nuestro propio lugar y no desde lo que la persona está necesitando o lo que ese conjunto, esa mamá o ese conjunto familiar está necesitando. Que siempre hablar con Emi me ayuda a entender y también poner en palabras muchas cosas que también atravieso como mujer y como mamá. Esta forma de ser habitada tan intensamente. Ser madre ya de por sí es vivir un cuerpo intensamente habitado, y más cuando hay situaciones concretas como acompañar en discapacidad, que aparecen otros interrogantes. Esto de que muchas mujeres se vuelven receptoras de turnos, acompañantes de tal o cual terapia, se empieza a dejar de lado ese ser mamá, ese ser mujer, más allá de la maternidad o más allá de la tarea de cuidado. Por eso me parece muy valioso este espacio que abre Emi en sus círculos, en sus charlas, como primero reconocernos mujeres que devenimos en el rol. Siempre hay en esta sociedad hay una sustitución del rol por el título y se confunde, ¿no? Las mujeres cuando maternamos dejamos de ser mujeres para convertirnos en madre. Yo ya no soy María Inés, soy la mamá de Camilo en muchos espacios y sobre todo en los espacios institucionalizados, la escuela, el hospital, ¿no? O cuando acompañamos al pediatra, nos hablan desde la función de nuestro rol y poco desde lo que somos como sujetos. Después otra de las cuestiones o conceptos que va elaborando Emi es la disposición corporo-emocional, ¿no? Que ella lo elabora en sus talleres y como lo conceptualiza.
esto de... Eso es su propia epistemología, ¿no? Yo supongo que sí, tomado, calculo de estas lecturas y estas otras vivencias, ¿no? Cómo tenemos que estar dispuestas no solo en lo físico también, sino en lo emocional para acompañar y para todo lo que se viene en esta tarea de ir siendo, en este devenir. Lo que me queda, digamos, como gran síntesis de toda la entrevista, que tiene muchísimas cosas más para seguir profundizando, es la posibilidad que nos brinda el encuentro, la posibilidad que nos brinda estar con otras, sobre todo a las mujeres, de compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias, de socializar nuestras maternidades o nuestros devenires, digamos, en este caso puntual es la maternidad, pero porque empezamos a decir, che, esto que me pasa a mí no solo me pasa a mí, porque también atravesamos en nuestras vivencias como madre mucha patologización también de lo que sentimos, ¿no? Y hablo de toda la ansiedad, de la falta de sueño, el nerviosismo, ¿no? Un montón de cosas que se nos asocian ya a las mujeres y más a las que maternamos y se nos patologiza, ¿no? Bueno, anda al psiquiatra, anda al psicólogo, anda y hacer tal cosa, tenés que hacer tal otra. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos con otras? Empezamos a decir, che, pero esto no solo me pasa a mí, te pasa a vos, ¿no? Entonces, ¿qué hay en esta experiencia colectiva? Y es que no es una cuestión individual, algo que está mal conmigo o algo que yo tengo que arreglar o atravesar en soledad. Hay algo estructural que nos pone en estos lugares, donde se nos invisibiliza, donde se nos exige más que a otros y a otras que deberían tener la misma responsabilidad y calidad en el cuidado. Fuera del aire hablábamos, ¿no?, del sistema, el sistema patriarcal, el sistema capitalista, ¿no?, heteronormativo y demás, donde se nos exige a las mujeres cumplir un rol con estas características y donde no se nos permite, y esto también lo decía Emi, quejarnos, decir, che, esto me pesa, esto me duele, esto, ¿no? Y cuando no tenés espacios, esto implosiona y después el sistema lo resuelve muy bien patologizando, diciendo, vos tenés esto, vos tenés ansiedad, fibromialgias, tenés estos dolores, tenés estas cuestiones y empezamos también a ser portadoras de muchas dolencias, ¿no? A mí me impactó también la generosidad de ella de ofrecer 3 talleres ahora para el mes de junio, gratuitos para hablar de estos temas y de generar una información complementaria para todas aquellas madres que están en esa situación, ¿no? Es más que destacable. Sí, vamos a dejar la información en comentarios, en los comentarios de nuestras publicaciones. Dejamos la información para que la puedan contactar a Emi, a los círculos. Se llama Hacer Vidas Cuidando. También lo pueden encontrar como mujeres, madres cuidadoras de hijos con discapacidad. Pero el dispositivo es Hacer Vidas Cuidando. Y hacer vidas no solo la vida de quienes cuidamos, sino en nuestras propias vidas. Y creo que eso es lo novedoso y lo liberador de este dispositivo que Emi fue creando, ¿no? Donde ponemos el foco en quienes cuidan y ponemos el foco en nosotras. Una invitación, me parece, una convocatoria también para nosotros los varones, para poder ir aprendiendo y construyéndonos como verdaderos compañeros de nuestras compañeras en estos caminos. Porque ella hace la convocatoria para todo el mundo. La inscripción cierra el 6, pero como dijiste, la información la vamos a replicar en los comentarios y vamos a replicar el perfil de Instagram de ella también. Y otra de las cosas que es, creo que el cierre de la entrevista con Emi, y es que ella habla de poner en perspectiva, ¿no? Y que nosotras desde la psicología social también trabajamos mucho, que es la distancia operativa.
Y estos espacios de encuentro, estos espacios que también nos damos para hablar de lo que nos atraviesa, de lo que nos pasa, es una posibilidad de poner en perspectiva nuestra cotidianidad para poder abordarla, reelaborarla de muchas formas. Ella también ha trabajado en algún momento con la escritura, ¿no? Con obras de títeres, cómo podemos, y en ese sentido la cultura, el arte nos permite repensar y reelaborar y colectivizar. Y son muchos títulos, pero sobre todo colectivizar lo que nos pasa para despersonalizar, porque parte de la estrategia de este sistema es, insisto en esto porque nos pasa y le pasa a muchas de las mujeres con las que estoy y compartimos, es patologizarnos. Yo los estaba escuchando y en mi caso, como vicio de periodista de medio escrito, yo me hice un escrito simplemente como complemento de lo que ustedes estuvieron diciendo, y rescatando eso, digo que lo que escuchamos en el testimonio de María Emilia no es una experiencia personal sola, es una construcción de saber desde lo vivido que se transforma en una acción colectiva, tal como decías recién, María Inés. Y desde la psicología social pichoniana podemos pensar la experiencia de ella como un proceso transformador. Yo creo que el testimonio de María Emilia encarna con fuerza el espíritu de pichoniano, que es partir de lo vivido, problematizarlo, ponerlo en diálogo con otros y desde ahí construir nuevas formas de cuidado, de subjetividad y de una organización colectiva. Ella no solo narra la experiencia, la está teorizando, la politiza y la convierte en acción grupal, lo que representa un enorme aporte a las prácticas de la salud mental comunitaria, al cuidado y a la transformación social desde su propia epistemología, a partir ella del trabajo social y nosotros de la mirada desde la psicología social. Tal cual, no tengo mucho más para decir respecto a ustedes dos. Voy a hablar desde mi propia subjetividad. La entrevista estuvo muy buena, te felicito, María Inés, gracias por esto. Y muchísimas gracias a María Emilia por su aporte. En lo personal trataré de participar de sus talleres y demás. A mí me resonó no solo como varón, sino también como docente, como profesor, porque en esta cuestión de que uno dice, la verdad que yo no estoy capacitado para esta realidad, suena mucho en los pasillos de las escuelas y en las aulas. Son distintas las realidades porque los docentes estamos institucionalizados y la carencia respecto a la atención y contención de estudiantes en discapacidad es algo orgánico, institucional. Creo que sería muy interesante que hagamos estos grupos, esta colectivización entre equipos docentes y padres, madres con hijes en discapacidad para poder darle la forma y la contención que necesitan. Y vamos nosotros acompañándonos, porque como profe muchas veces siento mucha soledad. Literalmente a veces considero que estoy yo solo, lo voy a plantear al revés, mis estudiantes y yo solos en el aula. Y nos tenemos que apañar como podemos, eso. Sí, esto que decís respecto a la docencia, ¿no? Y a otros espacios institucionalizados como la escuela, Emi lo plantea de una forma tan sencilla y tan práctica respecto a que, yo tampoco me preparé para maternar en discapacidad y me tocó, y es a la realidad a la que me tengo que ir adaptando, ¿no? Y yo creo que la escuela, y sobre todo con los planes de educación, donde se trabaja desde la inclusión, ¿no? Ya no esto segmentar a los chicos y chicas con discapacidad solamente en una escuela especial, sino que estén en una escuela donde podamos convivir todos, porque es nuestra realidad de la sociedad, ¿no? Uno no está fragmentado, no tenés un barrio para tal o cual cosa, por más de que el sistema lo quiera implementar de esa manera, que es otra forma de segregar, ¿no? La segregación, y lo pensamos incluso como el apartheid, ¿no? Como sistema estructural, social, lo que hace es decir, bueno, quiénes son los aptos, los buenos, no sé qué, y quiénes los que necesitan otra cosa. Y la realidad es que convivimos con todas esas realidades y que como docentes nos tocan
y bueno, no me preparé, no tengo, no sé, formación en discapacidad, pero tengo esta realidad en mi aula, en mi curso, y bueno, ¿qué hago? Y ahí hacerlo cuerpo, hacerlo propio y acompañarlo, ¿no? No como algo que a mí no me pasa, y pedirle a otro que se ocupe. Y eso es lo que digamos, a las mujeres nos pasa todo el tiempo, o sea, te toca la situación y bueno, nada, apechugamos, ¿no? Y metemos para adelante. A las instituciones les cuesta más, en nuestros roles profesionales cuesta más, entonces decimos, yo trabajo con tal cosa y empezamos a fragmentar y a trabajar, ¿no? No desde una perspectiva integral, inclusiva, sino desde la segmentación. Compañera, compañero, nos hemos excedido en el tiempo. Vamos a empezar a despedirnos hasta la semana que viene. Creo que nos ha dejado María Emilia, entre su rol de mamá, su rol experiencial con un hijo con discapacidad y su teorización, un montón de puntas para seguir analizando. Y cada quien lo hará en la medida que nos escuche a través del Spotify, a través de YouTube y las diferentes formas digitales de comunicarnos, y los invitamos a que retroalimenten nuestra comunicación. Buenas tardes y muchísimas gracias por todo. Hasta una nueva escena de la vida cotidiana. Hasta aquí, hoy hemos tejido y destejido el armado y la trama de la construcción social, unida y vuelta donde nada es natural. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo en la casa común.